Desde hace tiempo vengo haciendo notar que las recreaciones narrativas del Quijote son una de las tres señales tempranas del éxito de la novela original. Las otras dos son el significativo número de ediciones de la primera parte desde su publicación en 1605 hasta la aparición de la segunda, y el hecho de que las primeras traducciones a dos de las grandes lenguas de prestigio cultural del siglo XVII, el inglés y el francés, se publiquen respectivamente 7 y 9 años después. También he puesto de relieve, con razonable insistencia y en diferentes ocasiones, que el valor literario de las novelas y cuentos que recrean el original cervantino en la literatura hispánica dista mucho, en términos generales, de ser extraordinario. Digo en la literatura hispánica, porque es la que yo he estudiado, de modo que esta afirmación debe entenderse en su estricta aplicación a las obras publicadas en las lenguas del mundo hispánico, es decir, en castellano, catalán y gallego. Mi sentido de la prudencia y mi menor conocimiento del caso me impiden hacer la misma afirmación con respecto a las recreaciones publicadas en otros idiomas. Por lo demás, no hay mayor mérito en la afirmación, más allá de haber superado el trance de la lectura, a veces difícilmente sufrible, de una buena parte de estas obras, siempre que también se tenga en cuenta que somos unos cuantos los que lo hemos afrontado y que nuestra persistencia ha merecido la pena al constatar que el principal valor de las recreaciones literarias del Quijote está en su íntima relación con las ideas, las tensiones y las circunstancias del tiempo en el que fueron publicadas.